Es la tercera vez que participa en la San Fermín Maratón. La primera corrió los 42 kilómetros. Este año ha hecho la de 10, siempre junto a Carlos, su guía. Es una celebración deportiva, y luego ya correrla con Carlos, con el piloto, con el amigo con el que normalmente entreno y disfruto corriendo por las tierras de Cizur y Galar, pues bueno, pues me hace ilusión, ¿no? Y él normalmente, bueno, pues apoya su brazo izquierdo en mi antebrazo derecho y ya es que nos sale muy natural el correr. Yo le aviso de los posibles obstáculos, le voy radiando un poco el recorrido. Carlos tiene 54 años, se quedó ciego hace 30, pero eso no le ha impedido seguir practicando su deporte favorito. Que podemos hacer más cosas de las que pensamos. Junto a ellos, historias como la de Zaira, que a sus 14 años ha sido la primera en cruzar la meta de la carrera de 5 kilómetros. Últimamente hago competiciones, pero regionales, campeonatos de España y todo eso. ¡A San Fermín venimos! Esta patrulla Ramón Roles de Cádiz. Bueno, pues somos aficionados y nos encanta Pamplona. Mucho ambiente, gente buena, que nada más que hemos encontrado gente buena en Pamplona, gente buena, ambientazo y ritmo a tope, ¿no? Y este brasileño, fincado en Puente la Reina, es la segunda vez que corre. Pues el ambiente es muy bueno aquí, ¿eh? Me gusta muchísimo de Pamplona. Y así entre todos consiguen que la carrera sea mucho más que eso. Tratamos de que sea una fiesta del deporte. Tenemos, yo creo que un sitio pues muy emblemático como es la Plaza de Toros. Entonces nosotros queremos que esta carrera será conocida por su salida y por su llegada. La llegada ya lo era entrar por el callejón y ahora queremos que tenga una salida diferente a las demás. Ya queda menos para la siguiente San Fermín Maratón.